Visto desde lejos, no parece más que un pequeño punto azul en el universo, pero visto desde aquí, es simplemente gigantesco. Es difícil concebir el tamaño del planeta Tierra, pero quizá sea más fácil expresarlo en números. El diámetro de la Tierra es de más de 12.000 kilómetros a partir del Ecuador. La superficie de la Tierra es de más de 510 millones de kilómetros cuadrados. El 70% del planeta está cubierto de agua y la parte seca está dividida en estados, países y naciones. Existen 195 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, aunque la lucha por cambiar los límites geográficos de muchos de estos países sea siempre constante. Hoy hay personas que viven en los 4 rincones de la Tierra, y cuando pensamos en cómo las personas llegaron a vivir en todos los continentes, quizá lo que nos venga a la mente sean las historias más recientes para nosotros. Las grandes navegaciones, por ejemplo, durante los siglos XV a XVII, proporcionaron una visión más clara del mundo a medida que los exploradores recorrían el Atlántico en busca de tierras desconocidas, como Sudamérica, aunque cuando fueron descubiertas por portugueses y españoles ya se encontraban habitadas. Pero, ¿y si llevamos nuestra mente aún más hacia el pasado? ¿Desde dónde partieron los primeros humanos para poblar el planeta? ¿Será que desde el principio hubo el plan para ocupar toda la Tierra? ¿Y de qué sirvió toda esta dispersión? Tanto el creacionismo como la teoría de la evolución están de acuerdo que en algún momento las personas empezaron a dispersarse por el mundo, mientras que el evolucionismo sugiere que el hombre surgió en África y tardó millones de años en poblar el mundo entero. El creacionismo cree que la dispersión por el mundo llevó mucho menos tiempo y comenzó hace unos 6.000 años. Voy a utilizar el ejemplo del continente americano. Sabemos que la población aquí en el continente americano no estaba aquí originalmente, no se originó aquí, llegó a través de una migración. Y la teoría más aceptada hoy, tanto por creacionistas como por evolucionistas, es que hubo una migración desde el continente asiático. Esto ocurrió durante una glaciación y durante ese periodo glacial hubo un descenso del océano, lo que permitió que quedara expuesto un puente que existe entre Alaska y Siberia. Allí hay un puente terrestre. Así que en ese momento hubo una migración del continente asiático al continente americano. Así que esta teoría de la migración desde el estrecho de Bering, esa teoría es un consenso. Y a partir de ahí, las personas migraron de América del Norte hacia Sudamérica. Naturalmente, también hubieron migraciones posteriores, porque cuando analizamos las poblaciones indígenas podemos encontrar diferentes marcadores genéticos, pero la hipótesis más aceptada es que la colonización de las Américas fue inicialmente el resultado de esta migración. A pesar de tantos avances de la ciencia, aún es difícil conocer todas las rutas por las que se desplazó el ser humano en el pasado. Y a veces hay más preguntas que respuestas. Aunque algunas rutas, como la del estrecho de Bering, se toman como consenso, el punto de partida, donde surgió el ser humano y desde donde se dispersó, no lo es. La teoría de la evolución parte de África, es decir, el ser humano actual, la especie Homo sapiens, se origina en África y de allí se extiende por todo el planeta. Claro, en la teoría de la creación la cosa es de otra manera, no mucho de otra manera, sino que hay, digamos, una parte del itinerario que es diferente.
Según la Biblia, el arca se asentó en la zona de Ararat, en la región de los montes de Ararat. Entonces ahí salieron los animales y ahí salieron los seres humanos. Y cuenta la historia bíblica que en un momento determinado hay un grupo de esos seres humanos que emigra a la zona de Sinar. Y en ese relato hay una confusión de las lenguas y la gente se separa como consecuencia de estas lenguas, ¿no? Y ahí está el punto, el gran punto de migración. Según la Biblia, esa inmigración pobló todo el planeta. De ahí, de la zona de Sinar. Entonces, claro, para la Biblia el punto no es África, sino el punto es el río Tigris y Éufrates. Por dispersión se entiende una lenta migración basada en caminar y buscar regiones con características físicas adecuadas para el desarrollo, como agua, buenas condiciones para la producción de alimentos y seguridad estratégica contra posibles ataques. Curiosamente, si miramos el mapa, la actual región de Oriente Medio es un puente terrestre entre distintos continentes. Desde allí se puede llegar a África, Asia y Europa. Desde allí realmente es posible llegar a los 4 rincones de la Tierra. Cada una de las teorías sugiere que todos los seres humanos tienen un origen común y que a pesar de las grandes diferencias existentes en el mundo, somos todos iguales en el sentido de que venimos del mismo lugar. El relato del Génesis, sin embargo, va más allá al afirmar que la dispersión por el mundo siempre fue plan del Creador. Según la Biblia, cuando el primer par es creado en el jardín del Edén, Dios ordena que se multipliquen y llenen la tierra. Y repite esta orden a Noé después del diluvio. La famosa historia de la Torre de Babel va precisamente en contra de esa orden, cuando los seres humanos, recelosos de Dios, decidieron unirse en la construcción de una torre muy alta que alcanzara los cielos para que sus nombres se hicieran famosos y para que no se dispersaran por la tierra. Allí las lenguas se dividieron y al no poder entenderse, la gente acabó dispersándose. Pero después de todo, ¿qué fue la Torre de Babel? Sin duda, Génesis 11 es un relato, y aquí podemos decir que es un relato etiológico. Sería un relato para explicar el origen de algo. Sirve para explicar el origen de la diversidad lingüística de la humanidad. Sin duda, ese es su propósito. Pero lo hace contando una historia de rebelión de los seres humanos. No solo rebelión, sino un intento de los seres humanos de alcanzar un estado similar al de la divinidad. Y este pasaje del capítulo 11 del Génesis tiene un matiz muy mesopotámico. Si no, vemos también la descripción de betún, ladrillos, de cosas típicas en construcciones mesopotámicas. El relato de la Torre de Babel en el Génesis deja claro que los hombres dejaron de confiar en la promesa de Dios. Y observando las mitologías mesopotámicas, podemos ver evidencias de este pensamiento común. Podemos ver la forma en que la gente percibía a los dioses. Las mitologías del diluvio, que provienen de Mesopotamia, representan la cosmovisión de los mesopotámicos sobre este evento. Y su cosmovisión veía, por supuesto, un panteón de dioses, pero también veía a los dioses como arbitrarios, poco confiables y un juicio no tan justo, no tan ético como el que presenta la Biblia. Por ejemplo, ellos describen que la causa del diluvio fue que la humanidad estaba haciendo demasiado ruido, o sea, que solo era ruido. Era algo para hacernos pensar, había que destruir un mundo entero a causa del ruido, pero esa es una disminución de su papel, del papel humano en el evento del diluvio. Y eso hace que su reacción después sea, tenemos que defendernos para que no vuelva a ocurrir. Ellos ignoran completamente la parte del pacto que Dios hizo con Noé.
Entonces empezaron a construir la Torre de Babel y la Biblia afirma que habían objetivos en la construcción de esta torre. El primer era llegar al cielo, el segundo era que querían hacerse famosos y el tercer objetivo era que no querían separarse, querían estar juntos. Así que, en mi opinión, el problema no era la Torre de Babel. A mi parecer, el problema era que los hombres no querían apartarse unos de los otros. Dios ya había pedido a la humanidad que se dispersara y ocupara la tierra. Sin embargo, en su desconfianza, ellos hacen lo contrario, se juntan y construyen una torre que representa precisamente la unión de los humanos contra Dios o para defenderse de Dios. Entonces Dios confunde su idioma y ya no pueden trabajar juntos porque no pueden comunicarse y se ven obligados a hacer lo que Dios quería que hicieran inicialmente, lo que era bueno para la humanidad, es decir, dispersarse, conquistar y habitar diferentes partes de la tierra. Los rabinos solían decir que cuando se construyó la Torre de Babel, el ser humano perdió su valor y las cosas pasaron a ser más valiosas. Fue entonces cuando empezamos a valorar los edificios por encima de las personas, y aún hoy sigue siendo así. Así que podemos entender que aquí hubo 3 castigos de Dios: la confusión de lenguas, que el pueblo se quedara sin nombre, es decir, que las personas que querían ser famosas y que querían que todo el mundo las conociera se quedaran sin nombre, y por último, la dispersión del pueblo. Aunque no se sabe exactamente dónde se construyó la Torre de Babel, se cree que fue aquí, en la región de Mesopotamia. Una de las razones son los zigurats, construidos en esta región por sumerios, asirios y babilonios. Los zigurats eran una especie de templo con capas superpuestas y tenían una función religiosa muy importante, ya que se creía que era la morada de los dioses, donde los dioses estarían más cerca de la sociedad. En esta región no abundan las piedras y por eso los zigurats se construían con ladrillos quemados y betún, los mismos materiales descritos en el relato bíblico para la construcción de la Torre de Babel. El zigurat en Mesopotamia era un templo y se pensaba que para acercarse a los dioses era necesario ser elevado. Por eso se construían los zigurats para poder llegar al cielo, la puerta del cielo. No se ha encontrado ningún zigurat que haya sido designado como Torre de Babel, pero de por sí demuestran la práctica arquitectónica de esa región de construir templos que intentaban alcanzar el cielo. En el próximo bloque conoceremos el estilo de vida de la gran mayoría de la población del mundo antiguo. Uno de los componentes más importantes que pasamos por alto cuando hablamos de monumentos es la contribución de las mujeres. Las mujeres han contribuido en gran medida a las cosas más importantes de la vida humana. A menudo vista solo como un castigo de Dios, ¿podría traer cosas buenas la dispersión de la Torre de Babel? Dios quería que nos desarrolláramos y nos convirtiéramos en la riqueza de seres que somos hoy. Para la mayoría de los pueblos que existen hoy en el mundo, la tierra donde nacieron y donde nacieron sus padres y abuelos es una de las principales fuentes de identidad. Muchas personas de todo el mundo viven, luchan y mueren por su país o nación. Hoy el planeta está bien delimitado con fronteras y límites, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la gente era nómada y se desplazaba de una región a otra en busca de buenas condiciones para sobrevivir, especialmente en busca de agua y tierra fértil. Para pensar en la dispersión de los pueblos antiguos por tierras hasta entonces desconocidas, es interesante pensar en primer lugar en sus necesidades y en su modo de vida. La base de la supervivencia era obtener agua, comida, protección y así poder reproducirse, tanto ellos como sus animales y sus tierras. Y para eso, en la antigüedad, la gente tenía ciertas habilidades y responsabilidades. Por ejemplo, sabían dónde encontrar agua, especialmente en Mesopotamia, que es una de las regiones más secas del planeta. Sabían cómo producir diferentes tipos de plantas y granos, y había una actitud de conservación hacia la tierra
que no solo debía ser usada para obtener lucro a corto plazo, sino que debía ser cuidada para transmitirla a las siguientes generaciones. Así, los desplazamientos eran a menudo motivados por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo moderno en el que la tierra está dividida y es propiedad privada. Así que cuando tienes una casa, tienes límites para tu casa. Y esto está registrado y nadie puede quitarte tu terreno. Y lo mismo para los países, tenemos fronteras. En el pasado no existía este tipo de registro de tierras ni para individuos ni para países. En cambio, tenías derecho a usar la tierra, pero no había una frontera fija. Podía cambiar en cualquier momento. Y eso era muy importante, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, parte de tu tierra no recibe agua o está muy seca? Entonces tenías que ser flexible y moverte a otro lugar. Esa flexibilidad en cuanto a la propiedad de la tierra era necesaria. Otra cosa interesante es que la gente podía vivir, o mejor, sabía vivir en una casa de piedra o de barro, en una cueva o en una tienda, de modo que podían cambiar de una a otra. Así que la cueva, la casa de piedra y las tiendas formaban parte de una mezcla en la que la gente podía trasladarse de un lado a otro. Nuestro conocimiento del mundo antiguo se debe al estudio de los textos escritos, generalmente elaborados por escribas contratados por monarcas y emperadores. Esto estrecha la ventana por la que podemos ver el pasado, ya que la mayoría de las personas no sabían escribir y aunque vivían bajo el dominio de grandes monarcas, eran autosuficientes en su vida cotidiana. Es posible que cuando pensamos en este pasado lejano, la mayoría de nosotros solo recuerde a los grandes personajes que marcaron su nombre en la historia. Sin embargo, la mayoría de la población vivía una vida sencilla, intentando sobrevivir día a día, mientras transmitían sus conocimientos a sus hijos y nietos en las conversaciones y en su trabajo diario. Sus casas y tiendas ya no existen y es posible que sus nombres nunca se hayan escrito, pero a través de la arqueología es posible conocer el modo de vida de la mayor parte de la población del mundo antiguo, sus costumbres, sus valores, sus leyes, sus conocimientos. Cuando se hace una excavación, al cavar un agujero, normalmente encuentras algo que podría ser la cosa más sencilla del mundo. Lo que encontramos más a menudo son fragmentos de cerámica que están rotos, son feos, no están diseñados, no están pintados y cuando lo encuentras te sientas muy feliz. ¿Por qué? Porque acabas de tocar un objeto que no ha sido tocado en 3000 años, que alguien que existía de verdad usó, rompió y lo tiró. Así que vamos tocando estas cosas y nos conectamos con estas personas del pasado, intentando entender cómo vivían, por qué tiraban estas cosas o por qué no las tiraban. Como trabajamos mucho con cerámica, de vez en cuando aparece una pieza que todavía tiene una huella dactilar y al mirar esa huella te das cuenta de que se trata de algo tan extraordinario, algo tan único ligado a una persona, a un individuo y ahora se encuentra aquí grabado para siempre. Es algo que estaba enterrado, pero la sacamos y ahora está aquí, mi pulgar encima de esa huella, estableciendo esa conexión entre el pasado y el presente. Uno de los componentes más importantes que pasamos por alto cuando hablamos de monumentos es la contribución de las mujeres. Las mujeres han contribuido en gran medida a las cosas más importantes de la vida humana. Y es que han sido clave para descubrir, por ejemplo, cómo conservar los alimentos. El conocimiento de cómo conservar los alimentos mediante el uso de la sal, a través de la deshidratación, o, por ejemplo, el uso de la leche cuando empieza a fermentar. Todos estos son procesos que las mujeres han desarrollado, perfeccionado y transmitido, sin los cuales no sería posible la supervivencia. Hoy
vivimos en un mundo sin precedentes. En los últimos 170 años, hemos pasado de 1 a 8 billones de personas en el mundo. Sin duda, un aumento tan significativo cambia la forma de vivir de las personas, modifica sus valores y su perspectiva sobre lo que es importante, pero la búsqueda de agua, comida y seguridad continúa. Hoy en día, toda tierra ya tiene dueño, todo debe ser comprado, pero la dispersión de las personas por la tierra continúa, aunque de forma diferente. Las personas abandonan sus países en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en países más desarrollados, por ejemplo. En el mundo antiguo, la inmensa mayoría de la gente vivía en el campo, eran agricultores y vivían de la tierra. Hoy en día, la mayor parte de la población mundial se concentra en grandes ciudades que compiten por espacio, lo que nos lleva a preguntarnos por qué, desde el principio, Dios quiso que la gente se dispersara y qué ventajas podría tener hacerlo. Basta con ver hoy lo que la concentración de personas hace a una región. Más contaminación, menos comida, más competencia por el espacio, espacios más pequeños y menos calidad de vida. Así que cuando Dios dijo a la humanidad que se dispersara, creo que tenía mucho que ver con la calidad de vida de las personas. Tenía que ver con conquistar nuevos lugares, encontrar nuevas cosas. Es parte del descubrimiento. Busquemos una región que tenga piedra, busquemos una región que tenga oro, busquemos una región donde la madera sea especial, como los cedros del Líbano. Esta es la madera más fuerte y más liviana al mismo tiempo. Es una madera increíble y es un cedro específico del Líbano. Así que tenemos un montón de riquezas que solo descubrimos cuando nos dispersamos y las buscamos en otras zonas del mundo. Creo que Dios quería que el pueblo se dispersara porque Dios quería crear la diversidad. A Él le gusta la diversidad. Quería que la gente se dispersara para que pudieran desarrollar diferentes culturas y costumbres. Imagínate si no nos hubiéramos dispersado, no tendríamos tantas diferentes gastronomías, por ejemplo, por el mundo. Lo que veo es que el Dios de la Biblia es el Dios de la diversidad. No hay otro camino y creo que eso es cierto para todas las cosas. Antes de pensar en los seres humanos, pensemos en lo que fue creado. Dios, durante la creación, no pensó, voy a crear la flor. Y entonces creó la flor. Él creó la margarita, que es blanca con el centro amarillo. Creo que es así, ¿no? Él creó la margarita, que tiene ese color. Y todas las flores son así también. No, solo tienes que salir a pasear, hacer una caminata y verás que toda clase de flores, plantas y un montón de cosas diferentes. Los animales también. Si extrapolamos más allá de la flora, toda la diversidad de animales que existe, etc. Así que ya podemos ver esta diversidad en toda la creación. Dios quería que nos desarrolláramos y nos convirtiéramos en la riqueza de seres que somos hoy. Él quería que todos fuéramos diferentes unos de otros. Por eso provocó la destrucción de la Torre de Babel, y normalmente hablamos de diversidad lingüística, pero la Torre de Babel es también el origen de la diversidad étnica. La historia de la Torre de Babel es quizás precisamente el punto de pluralidad que vemos hoy. Pero más que eso, pensar en la Torre de Babel nos lleva en la dirección opuesta al egoísmo y los prejuicios, para ver que el mundo no es solo nuestro, que hay otros mundos en este planeta, que hay otras lenguas, otras culturas que consideran este mismo espacio de tierra en el universo como su hogar. El relato de la Torre de Babel, descrito en la Biblia, marca el punto de partida de la dispersión de los pueblos por la tierra. ¿Y sabías que hay muchas evidencias de que la Biblia es una fuente histórica? La revista Esperanza en Busca de la Verdad te explicará por qué debes confiar en la Biblia y en su contenido. Envíanos ahora un mensaje por WhatsApp al +5512 981001460 y pide la tuya. Conoce hoy la verdad sobre la palabra de Dios.